Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos otra vez a compartir. Yo estoy emocionado de compartir hoy otra vez. ¿Ustedes no? Yo estoy emocionado. Ustedes no paren que estén emocionados. Si hay algo que nos tiene que emocionar es el domingo ir a la iglesia. Eso tiene que ser motivo de emoción. De, de querer buscar de Dios y de querer aprender más de Dios, porque durante toda la semana, tal vez por los afanes, el tiempo, no lo buscamos, pero es la que Él, independientemente de todo eso, Él está ahí. Él está ahí, Él nos está cuidando. Él está permanentemente al cuidado de sus hijos. Entonces, si usted tuviera papá o mamá y no lo viera durante mucho tiempo, el día que lo va a ver, debe ser un momento de emoción. Si no, es porque no lo quiere. Entonces, ¿queremos a Dios o no? Vamos a leer Mateo capítulo 7 del 1 al 6. Mateo capítulo 7 del 1 al 6. Vamos a iniciar. Dice el pasaje: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Verso 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando iniciamos leyendo este pasaje, en el verso 6, parece que cambiara un poquito el tema. O sea, parece como que Jesús está hablando aquí acerca de juzgar, pero de repente dice, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pareciera que cambiara de tema. Jesús en el Sermón del Monte, porque aquí estamos ya iniciando el fin del Sermón del Monte, que es del capítulo 5 al 7, como en todas las enseñanzas del Sermón del Monte, Jesús desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo, pero que aún hoy todavía nuestras normas sociales y religiosas se ven desafiadas por las enseñanzas de Jesús. Por eso en Mateo capítulo 7, del 1 al 6, Jesús aborda el juicio con una advertencia crucial. Una advertencia crucial es la que aborda Jesús aquí. Dice, no condenar a otros sin primero examinarse a uno mismo. No condenar a otros sin primero examinarse a uno mismo. Esta enseñanza ahora no significa que usted y yo debemos ignorar el pecado en otras personas. Eso no significa que debemos carecer de discernimiento, sino que lo que Jesús quiere aquí es llamarnos a una evaluación honesta de nuestro corazón. Porque nosotros vivimos en un mundo donde la crítica, el juicio, ¿cómo se dice? Es común, es normal. Todo el mundo se la pasa criticando a todo el mundo, ¿cierto? Si va una persona por ahí, no falta el que la critique por cómo camina o por cómo viste, ¿cierto? Entonces el pasaje de capítulo 7, de 1 al 6, pues sigue siendo relevante hoy en día, profundamente relevante. ¿Será que solamente había personas juzgando en la época de Jesús y hoy no? Hoy juzgamos de una manera muy rápida.
Somos rápidos, somos veloces a la hora de lanzar juicios. Pero antes de hablar de eso, nosotros tenemos que entender el contexto histórico de Mateo capítulo 7, 1 al 6, empezando por lo que acabé de decir, que se sitúa en el Sermón del Monte, ¿cierto? Una enseñanza de las más extensas dirigida por Jesús a sus discípulos y a toda esa multitud de personas que lo seguían. Por eso, para poder entender un poco el pasaje, vámonos al contexto histórico, analizar el entorno social, religioso y cultural de la época en la que Jesús está hablando o está dando esta enseñanza. Primero podemos empezar hablando por la estructura del judaísmo en los tiempos de Jesús. Durante el siglo I, el judaísmo estaba profundamente influenciado por diferentes grupos religiosos que habían en esa época. Uno de los más famosos son los fariseos. Siempre escuchamos hablar de los fariseos, ¿cierto? En el Nuevo Testamento se habla mucho de los fariseos, en los evangelios. Y esos hombres de este grupo religioso, ellos hacían un énfasis muy marcado en la observancia estricta de la ley. Pero a menudo ellos caían en la hipocresía y el legalismo. Ya sabemos por qué, ¿cierto? Ellos criticaban muy fuerte a las personas basados en la ley, pero ellos no es que cumplieran la ley. Por eso eran legalistas y eran hipócritas. Luego estaban los saduceos, que estos eran un grupo de élite, aristocráticos, mucho, digamos, más alto, un nivel más alto que los fariseos, pero estos se centraban en el templo y tenían una visión un poquito más relajada, un poco menos estricta de la ley. Luego están los escribas, que también se nombran mucho en los evangelios. Esos eran los intérpretes de la ley, enseñaban la ley, eran unos doctores en la ley, se la sabían hasta cada punto y cada coma. Y luego vienen los celotes y los esenios, que eran grupos radicales que buscaban una renovación religiosa y política en el pueblo. Ellos eran los que mantenían a toda hora amotinándose y poniendo problemas, eran los que más mantenían buscando la manera de sacar al imperio romano de Israel. Pero los fariseos en particular los conocemos y los hemos visto en la escritura por su crítica hacia los demás, mientras ellos mismos, por ejemplo, pues casi que no aplicaban la misma severidad que utilizaban para otras personas en sus propias acciones. Ellos no eran tan severos consigo mismo como sí lo eran con las demás personas. Por eso ese ambiente de juicio severo y de religiosidad aparente es lo que Jesús aquí en este capítulo 7, del 1 al 6, está condenando. Es lo que Él está denunciando. Y otra cosa que vemos en este contexto de la época es la cultura del juicio en la sociedad judía. Ellos tenían una cultura de juicio, ellos para eso ese tema era muy normal, porque en la época de Jesús las personas juzgaban a otros basados en la observancia de la ley. La ley era el estándar de la vida del pueblo judío. No como para nosotros, que la Biblia no es un estándar de vida para el mundo occidental. Debería serlo. Nosotros como creyentes debemos vivir como la Biblia, como nuestro estándar. El creyente, el cristiano evangélico tiene a la Biblia como su regla de conducta y de fe. Pero no es así para el mundo occidental. Pero en la época de Jesús ser judío era el todo, la ley era el todo. Ellos estaban observando la ley todos los días, todo el día. Pero aunque lo hacían así, ese juicio muchas veces era superficial. Y eso era lo que condenaba a Jesús. Porque ese juicio de estas personas no reflejaba la justicia y la misericordia. Jesús entonces aquí no estaba prohibiendo que se hiciera un juicio, sino que él estaba corrigiendo la actitud
hipócrita de las personas que juzgaban a otros sin examinarse a ellos primero. Otro punto del contexto histórico de lo que Jesús está hablando aquí es el significado de las imágenes que él utiliza a la hora de dar su enseñanza. Él utiliza dos metáforas importantes aquí. Una es la viga y la paja, ¿cierto? Es una metáfora, es una hipérbole, él está utilizando allí una exageración. De hecho, muchos dicen que con un poco de ironía, con un poco de humor, que es lo que él quiere hacer allí. Cuando él dice que las personas a veces ven los errores de otros, pero ignoran los propios, que pueden ser incluso a veces más graves. La otra metáfora que utiliza son las perlas y los perros. En la cultura judía, los cerdos eran impuros. Ellos no como tal vez usted ahora, tal vez se frita un pedazo de chicharrón, un pedazo de costilla de cerdo y la coma feliz. No, ellos no. Para ellos era impuro. Entonces, la imagen que él está utilizando ahí de echar las cosas delante de los perros simboliza que hay personas que rechazan la verdad de Dios y no valoran lo sagrado. Y eso hay mucha gente afuera, pero también hay mucha gente en la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia que no valora lo sagrado, que rechaza la verdad de Dios. Y cuarto, la aplicación en la vida de los primeros cristianos. Después de que Jesús resucita y asciende al cielo, pues los primeros cristianos enfrentaron un reto muy grande, un desafío en su relación con los judíos y con los paganos, porque los cristianos, los seguidores de Jesús, aunque podían ser de etnia judía o etnia gentil, tenían una relación con los judíos que no habían aceptado a Jesús y tenían una relación con los paganos. Entonces ellos tenían un desafío ahí en medio de esa relación, que en principio era no juzgar superficialmente a esos judíos y a esos paganos. Por eso el no juzgar superficialmente se empieza a convertir en un modelo de conducta cristiana a partir del primer siglo, donde llama al creyente, al seguidor de Jesús, a vivir en humildad y discernimiento dentro de su comunidad de creyentes. Por eso el tema que hoy vamos a estudiar lo hemos llamado el juicio correcto, discernimiento sin hipocresía. El juicio correcto, discernimiento sin hipocresía. Ya dije que vamos a hacerlo a través o basados en el pasaje de Mateo capítulo 7 del 1 al 6. Y el primer punto de este tema es el peligro del juicio superficial. El peligro del juicio superficial. Jesús dice, o él inicia en el pasaje, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así inicia diciendo el Señor en los primeros dos versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí Jesús, él se mueve a otra idea en el Sermón del Monte. Al principio, cuando él está hablando en el Sermón del Monte, él está tratando con temas que van conectados con la vida espiritual interior, es decir, actitudes de caridad, lo que tiene que ver con la oración, lo que tiene que ver con el ayuno, lo que tiene que ver con el afán y la ansiedad sobre las cosas materiales. Eso era todo lo que venía tratando Jesús. Pero ahora él toca un tema importante conforme a la manera en la que usted y yo, o las personas que escucharon su mensaje en ese momento, pensamos y tratamos a otros. Eso es lo que Jesús ahora quiere atacar, la forma en la que pensamos y tratamos a otros. Tenemos que recordar que Jesús nos llamó a tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cierto? Él dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos,
de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Eso en el capítulo 5 nos está llamando a que tengamos una justicia mayor que la de esos religiosos. Por eso es una justicia mayor en la forma en la que nosotros pensamos. Es una justicia mayor de la que algunas personas piensan. Por eso, para muchas personas, la manera de hacerse buenos o la manera de hacerse justos o de verse bien es juzgando a otros. Para muchos es así. Muchos creen que se están viendo más buenos, más justos, cuando enfocan en otra persona y empiezan a juzgar a otra persona. Entonces la hacen ver a esa otra persona como la mala del paseo. Y ellos acá son buenos. Entonces Jesús está reprendiendo ese tipo de pensamiento aquí. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es un mandato del Señor. Esto es una orden. Jesús advierte que juzgar a los demás está mal. Porque cuando nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados de la misma forma por el Señor. Solamente que pasa algo. Entre muchas personas que no son cristianos, pero que han escuchado este versículo, o de tantos cientos y miles de personas que han ido una vez a la iglesia, pero que no han vuelto, o que han ido de vez en cuando porque a veces de tanto invitarlos van, han querido utilizar este versículo porque no saben de la escritura, porque no entienden el versículo, porque no saben de Biblia. Incluso muchos creyentes dentro de la iglesia que son analfabetas bíblicos no saben lo que significa este versículo y parece que lo utilizan mucho para escudarse en sus faltas y decir, no juzguen para que no sean juzgados. Muchos creyentes utilizan eso, pero lo dicen porque no entienden lo que Jesús está diciendo allí. Ellos parece que esperan o que piensan que Jesús está mandándonos a que tengamos una aceptación incondicional tal vez de cualquier estilo de vida o enseñanza. Entonces por eso no debemos juzgar. Parece que la gente estuviera pensando eso. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo acepten el modo de vida de la gente, acepten la forma de vida de la gente, acepten lo que la gente hace o enseña y no digan nada. No, el Señor no está diciendo eso. Más adelante, Jesús nos está ordenando que en el verso 15 y 16, me voy a adelantar un poquito aquí, que nosotros debemos conocernos o conocer a los demás por sus frutos. ¿Sí? Él dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Él nos está mandando que tenemos que conocer a las personas, que tenemos que tener un conocimiento de la obra y el resultado de la vida de esas personas. Y algún tipo de evaluación que podamos hacer es necesaria para poder entender eso. Por eso el cristiano, el creyente, el seguidor de Jesús, el verdadero evangélico, que está llamado a demostrar amor incondicional, ese mismo está llamado a no tener aprobación incondicional. ¿Se entiende? Estamos llamados a tener amor incondicional por las almas, pero no a tener una aprobación incondicional por lo que esas almas están haciendo. Podemos amar a las personas, pero no debemos amar lo que esas personas hacen ni lo vamos a aprobar. Son dos cosas distintas. Así que mientras lo que dice Jesús aquí no prohíbe examinar las vidas de otros, lo que sí prohíbe es hacerlo con ese espíritu que normalmente se hace, que es con un espíritu de injusticia, de parcialidad, de hacerlo de manera premeditada o hacerlo de una manera muy rápida. Un ejemplo de juicio injusto es lo que hicieron los discípulos cuando una mujer ungió a Jesús.
que le vierte un perfume muy costoso. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Él está sentado a la mesa, están los discípulos, están todos ahí, ella viene, dice que con un perfume de alabastro, que era donde estaba depositado, se lo vierte encima, y ellos empiezan a regañarle, a decirle, pero eso lo hubiéramos podido vender a un muy buen precio, haberlo dado a los pobres. Y Jesús les dice, a los pobres los vas a tener siempre. Esta obra que ella ha hecho conmigo es una buena obra. Ellos que tuvieron allí un juicio injusto, un juicio rápido sobre lo que ella estaba haciendo. Ellos pensaron que ella lo que estaba haciendo era desperdiciar algo que era valioso, algo que valía muchísimo dinero. Pero Jesús les dice que ella había hecho era una buena obra, que lo que ella había hecho con él era algo bueno y que por eso ella iba a ser recordada para siempre. Imagínense, lo bueno que ella hizo para él, que a los ojos de todo el mundo era algo malo, eso, por eso, y ella iba a ser recordada para siempre. Entonces ellos tuvieron un juicio duro, además de injusto. Y nosotros hoy rompemos ese mandamiento de no juzgar a los demás, de juzgar a los demás, perdón, cuando pensamos lo peor de otras personas. Muchas veces pensamos lo peor cuando no conocemos la gente, cuando no conocemos lo que esa persona está viviendo, o cuando nos dejamos llevar por lo que alguien dijo de esa persona, sin saber si eso es cierto. Entonces rompemos ese mandamiento cuando pensamos lo peor de otros. También lo rompemos cuando solo hablamos con los demás de sus faltas, cuando solamente hablamos de lo malo que tiene la gente. Rompemos ese mandamiento cuando juzgamos una vida solamente por sus peores momentos. Es que esa persona en un momento fue sicario, por ejemplo. Entonces, tal vez la persona cambió, tal vez la persona ya no volvió a hacer eso, ahora es una persona que tal vez es honesta, que ya no trabaja en ese tipo de cosas, pero lo seguimos tachando de asesino el resto de su vida, ¿cierto? Porque una persona un día tuvo un mal momento, hizo algo malo, y ya de ahí para adelante se sigue juzgando a esa persona. Por eso rompemos ese mandamiento cuando juzgamos por los motivos por los que alguien hizo algo y no conocemos todo el contexto, el por qué esa persona hizo eso, qué lo llevó a hacer eso. Rompemos ese mandamiento cuando juzgamos a otros sin considerarnos a nosotros mismos en esas mismas circunstancias. Es decir, cuando no nos ponemos en los zapatos de otros. Es fácil juzgar. Rompemos ese mandamiento cuando juzgamos a otros sin ser conscientes de que nosotros también podemos pasar por ahí. Creemos que estamos exentos de eso. Entonces juzgamos deliberadamente, juzgamos muy rápidamente y somos duros en ese juicio. Ahora, el juicio se refiere a una actitud condenatoria, no al discernimiento justo. ¿Podemos juzgar a otros? Sí, pero con un discernimiento justo y no con una actitud condenatoria. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Entonces, Jesús no está prohibiendo que hagamos un juicio o que haya un juicio hacia otros. Lo que Él quiere es que nuestro juicio sea completamente justo, sea objetivo y que solamente juzguemos a otras personas según en la forma en que nos gustaría que también fuéramos juzgados nosotros, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Juzgamos de una forma muy cruel, pero nosotros no queremos ser juzgados de esa misma forma. Entonces, antes de juzgar a otros, debemos de pensar cómo es la forma en que nos gustaría que nos juzgaran a nosotros. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Por eso cuando nuestro juicio contra otros es incorrecto, cuando es un juicio duro, cuando es un juicio malo ante a otras personas, se debe porque nosotros no juzgamos basados a un estándar
sino porque somos hipócritas en la aplicación del verdadero estándar. No sé si me hago entender. Es decir, hay una forma para tal vez llevar al juicio de alguien, pero nosotros esa forma no la manejamos objetivamente. Como que ampliamos, como que lo ponemos de una peor forma, lo hacemos ver más grave de lo que es, y por eso ignoramos que ese mismo estándar puede ser en nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Que es más fácil juzgar a otros con un estándar duro, pero a nosotros con un estándar más suave. A nosotros nos juzgamos con un estándar más suave, más generoso. Somos más generosos con nosotros mismos que con los demás a la hora de juzgar. Por eso cuando alguien dice algo, uno mismo se defiende y dice, no, pero es que no es así, justificamos, ¿no? Pero cuando es en la vida de otra persona, sí vamos más duro. Porque Dios nos juzgará con el mismo estándar que usamos con otros. Eso es algo que tenemos que tener claro. Dice, con la medida con que medís os será medido. Y este es el principio sobre el cual Jesús hizo esta enseñanza. Este es el principio sobre el cual Jesús dio este mandamiento. No juzguéis para que no seáis medidos. Basado en que con ese mismo juicio vamos a ser medidos nosotros. Dios nos medirá de acuerdo con la medida que usamos para medir a otros. Esa debe ser la motivación más poderosa que deberíamos de tener nosotros para ser generosos con los demás en cuanto a la piedad, el perdón, el amor, la bondad. Si yo sé que Dios conmigo va a ser duro porque yo fui duro, entonces yo prefiero ser más amable, generoso, bondadoso y amoroso con los demás a la hora de lanzar juicios, porque yo sé que de esa misma forma Dios me va a mirar. Yo pienso que eso no nos pasa por la mente a diario. Es lo mismo que cuando Jesús está diciendo que Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos a otros. Muchas personas no ignoran eso y viven una vida con una falta de perdón abundante en su corazón, no perdonan a nadie. Dicen, no, es que yo no lo puedo perdonar, porque yo nunca voy a olvidar esto, que lo perdone Dios porque yo no puedo. Seguramente Dios ya lo perdonó, pero como usted no ha perdonado, Dios tampoco lo va a perdonar a usted. Y eso pasa aquí. Con la misma medida que usted ha juzgado a otros, que usted ha medido a otros, con esa misma Dios lo va a medir. Por eso debe ser un motivo para que usted y yo seamos generosos en la bondad, en el amor, en el perdón hacia otras personas. Porque Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, según la enseñanza en la época de Jesús que algunos rabinos tenían, ellos decían que Dios tenía dos medidas que usaba para juzgar a las personas. Una era una medida de justicia y la otra era una medida de misericordia. Esta era una forma en la que ellos hablaban. Pero cualquiera que sea esas dos medidas y cualquiera de esas que Dios use con nosotros, esas debemos nosotros también usarlas con los demás. Una medida de justicia y una medida de misericordia. Ahora, solamente debemos juzgar el comportamiento de otros cuando somos conscientes del hecho de que nosotros mismos vamos a ser juzgados por Dios. Entonces debemos considerar cómo nos gustaría que fuéramos juzgados a la hora de que llegue el momento en que recibamos juicio. ¿Cómo queremos que el Señor ese día nos juzgue? Si de la misma forma que un día lo hicimos durante toda la vida, que fuimos duros, que fuimos injustos, severos, o es el momento para que empecemos a cambiar esa manera de juzgar a los demás. Por eso, antes de señalar el pecado ajeno, debemos preguntarnos si estamos siendo justos con esas personas o simplemente estamos siendo unos críticos sin misericordia. Cada que nosotros vamos a juzgar a alguien, lo estamos haciendo con una crítica sin misericordia o lo buscamos hacer de una manera justa y piadosa y con amor. Por eso es que hoy muchos movimientos elevan el evangelio a un discurso de odio, ¿cierto? Dicen, no, es que el cristiano
habla muy fuerte a las personas y eso lastima, pero nosotros vamos contra el pecado, no contra la persona, sino contra la actividad de esa persona, contra lo que esa persona está practicando, que es lo que está mal. Si esa persona cambia esa forma de vida, pues ya no vamos a criticar lo que está haciendo, porque ha cambiado de rumbo. Pero el sistema y el mundo lo que quiere hoy es que nosotros aceptemos el estilo de vida de la gente, las formas de pensamiento que van en contra a lo que Dios enseña y exige. Nosotros no podemos quedarnos callados ante ese tipo de cosas. Tenemos que juzgarlas. Segundo, la hipocresía de ignorar nuestro propio pecado. La hipocresía de ignorar nuestro propio pecado. Y aquí hay una ilustración que utiliza Jesús con respecto a juzgar. Él dice en el verso 3 al 5, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces la imagen de esa viga o de ese tronco en el ojo de la persona versus la basurita que hay en el ojo ajeno. Porque una pajita es una basurita, ¿cierto? Entonces, esa figura de la paja y de la viga son figuras reales que utilizó Jesús, como muchos comentaristas bíblicos dicen que fue con humor. Era una especie de humor que estaba utilizando el Señor ahí, un humor algo como sarcástico, pero que Jesús muestra cómo generalmente somos las personas. Él está enseñando y está exponiendo cómo realmente somos las personas a menudo. Más tolerantes con lo nuestro, pero intolerantes con lo de los demás. Tolerantes con nuestro propio pecado y menos tolerantes con el pecado ajeno. Eso es lo que está queriendo enseñar Jesús aquí. Ahora, en el ojo de una persona literalmente puede haber una pajita, puede haber una basurita o no. Literalmente sí. Pero puede haber en el ojo de una persona un tronco, una viga, algo así grande, puede haber en el que no, pues le obstruye totalmente, ¿cierto? Entonces ese es el exageramiento, es la hipérbole que Jesús está utilizando aquí. Entonces, sí puede haber una basurita en el ojo de una persona, pero obviamente no puede haber una viga en el ojo de una persona. Entonces él está usando estas imágenes exageradas para hacer que ese mensaje que él está dando allá en el Sermón del Monte sea más fácil de entender, sea más fácil de comprender, pero que con esa imagen que él está colocando sea memorable, sea fácil de recordar, sea fácil de aprender. Un ejemplo de buscar una paja en el ojo de otra persona mientras ignora la viga en el propio ojo es cuando los líderes religiosos en la época de Jesús fueron y llamaron a esa mujer que fue sorprendida en adulterio, que se la llevaron a Jesús, ¿se acuerdan? Para que él la juzgara. Y él le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ese es un ejemplo de ver el pecado ajeno y no el propio, y no ver la viga que hay en su propio. Ella estaba pecando, sí. Ella había caído en un pecado, sí. Pero el pecado de ellos era peor que el de ella. Y Jesús lo sabía. Por eso Él lo expone con esa declaración. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ellos no solamente tal vez habían estado con ella, sino que ahora de manera hipócrita venían y la lanzaban al juicio. Ese es un ejemplo de cómo muchas personas ven el pecado ajeno, pero se quieren hacer los locos con el propio. Entonces Jesús condena la actitud de corregir a otros mientras no nos corregimos a nosotros mismos, mientras somos ignorantes de nuestro propio pecado. Por eso Él dice, he aquí la viga en el ojo tuyo.
Eso está indicando que el que tiene esa viga en el ojo no se va a dar cuenta de inmediato, porque está ciego de su propia falta. Y ese intento, esa maña que tenemos de querer corregir las fallas ajenas, cuando nosotros mismos tal vez tenemos la misma o mayor culpa que esas personas que merecen esa acusación de Jesús de decir hipócrita, porque tenemos esa maña de querer corregir el pecado a las otras personas, pero no vemos el nuestro. Spurgeon al respecto dice, Jesús es tierno, pero llama a ese hombre hipócrita, quien se queja de las cosas pequeñas en otros y no presta atención a los grandes asuntos en su propia persona. Él no está diciendo que Jesús es injusto a la hora de decir lo que está diciendo. Jesús es tierno, pero él es fuerte y directo en contra de las cosas que están haciendo mal las personas. Por eso nuestra hipocresía en cuanto al pecado es casi siempre más evidente para otros que para nosotros mismos. Nuestra hipocresía es más fácil que otros la vean que nosotros mismos verla. Por eso la vida nos tiene cegados. Nosotros podemos arreglárnoslas para ignorar la viga que tenemos en el ojo propio. Pero los demás la notan así, rapidito. Por eso un buen ejemplo u otro ejemplo de ese tipo de hipocresía es la reacción del rey David. ¿Ustedes se acuerdan cuando el profeta Natán va del rey David y le cuenta una historia acerca de un hombre que injustamente roba y mata la ovejita de un señor pobre? ¿Cómo reacciona David en ese momento? David se enoja. Ya las voy a leer. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, era como su mascota. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David le dio tanta rabia que si hubiera dependido de él en el momento, él hubiera matado a ese hombre que le robó el corderito al otro, porque él vio la injusticia que estaba generando. Pero estaba tan ciego de su propio pecado que no veía lo que él había hecho, que era más grave. Y eso es lo que a veces nos pasa a todos nosotros. Tenemos un pecado grandísimo encima, pero no lo vemos. Vemos el de otras personas. Y a veces vamos muy fuerte, como dicen por ahí, con los taches arriba, ¿cierto? A juzgar a esas personas, a crucificarlas, sin ni siquiera saber por qué esa persona está haciendo eso. Primero debemos examinar nuestro corazón antes de tratar de ayudar a otros, porque a veces vamos con esa mentalidad, no, es que yo lo voy a ir a ayudar. Yo lo estoy corrigiendo, pero es para ayudarlo, es por el bien de él. Pero antes de ir a ayudar a esa persona, examinemos nuestro propio corazón. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos examinamos.
Sacamos la viga de nuestro propio ojo, porque nos estamos examinando. Jesús no dijo que era malo ayudar a nuestro hermano, Él no dijo que era malo ir y corregirlo, Él no dijo que era malo ir y exhortarlo, pero lo que es bueno es ir a hacerlo cuando yo ya he quitado la viga de mi propio ojo, cuando yo ya he examinado mi corazón. Por eso la palabra clave aquí es humildad. La humildad es clave. Es ser humildes para hacernos un autoexamen, un examen sincero de nuestro corazón, que eso nos va a ayudar para poder ir a aconsejar a otros con amor y no con ese orgullo que hace vernos más santos que los otros y los vamos a mirar así hacia abajo, como si ellos estuvieran en un nivel más bajo que nosotros. Pero es importante la humildad. Hacernos el autoexamen de nuestro corazón, reconocer que también somos pecadores, también ya hicimos eso, o que tal vez estamos en algo peor y rompemos con ese orgullo. Tercero, la importancia del discernimiento en el juicio. La importancia del discernimiento en el juicio. Aquí vamos haciendo un equilibrio entre el amor y el discernimiento. Dice el verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús aquí está advirtiendo sobre darle lo santo a los perros y tirar y echar las perlas delante de los cerdos. No deis lo santo a los perros. En la época de Jesús los judíos llamaban perros a todos los gentiles y a los romanos. Entonces Jesús, después de que en el verso 1 hasta el 5 nos está haciendo unas advertencias en contra de esas actitudes críticas y ciegas, de severidad, de juicio duro, injusto, ahora Jesús le está recordando a sus seguidores que Él nos está refiriendo durante esos primeros 5 versículos a que las personas dejaran todo discernimiento de lado. Nosotros como seguidores de Jesús tenemos que discernir que hay cosas buenas y preciosas que no se les pueden dar a muchas personas, porque esas personas tal vez no las van a recibir bien. Podríamos parafrasear que lo que Jesús quiso decir aquí es, no debemos ser jueces hipócritas, pero debemos ser capaces de discernir a los cerdos para que no echemos nuestras perlas delante de ellos. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a menospreciar a las personas, que tal vez las vamos a mirar como las veían los judíos, como veían los judíos a los romanos o a los gentiles, que los judíos veían a los romanos y a todos los gentiles, pues, los veían como perros, como personas de segunda clase, de tercera o cuarta categoría. Nosotros no vamos a hacer eso, el Señor no nos está llamando a eso, sino que nos está llamando a entender que algunas personas rechazarán la verdad de Dios. Por eso los perros y los cerdos se entienden como aquellas personas que son hostiles al reino de Dios y al mensaje que lo anuncia. ¿Cuántas veces hemos ido a compartirle a alguien del Evangelio y esa persona es hostil al mensaje? Hay muchas personas que son hostiles al mensaje. Hay muchas personas que ridiculizan, rechazan y además blasfeman el Evangelio que se les presenta. ¿Cuántas veces usted no ha visto de pronto en internet videos de gente haciendo campañas de evangelismo en la calle y viene alguien y los trata mal, o los golpea, los insulta? Esos son los cerdos. No debemos exponer el Evangelio de Cristo a esas personas que como propósito tienen es pisotearlo. A esas personas no debemos presentarles el Evangelio. A esas personas que el propósito de ellos es pisotear,
es blasfemar, rechazar el Evangelio y seguir su vida normal, seguir su camino común y corriente. Nuestro amor hacia las almas, hacia los demás, no debe cegarnos ante el endurecido corazón que esas personas tienen ante las buenas nuevas del reino. Pero también podríamos ver esto que enseña el Señor aquí, en contra de los hipócritas creyentes. Lo primero que dije fue hacia esas personas de afuera que no conocen, que no aceptan, que no han aceptado a Cristo, pero dentro de la iglesia hay unas personas que son hipócritas. Y puede que en la mente del Señor Jesús esos perros y esos cerdos sean creyentes críticos e hipócritas. Gente que va a la iglesia, que regularmente va a la iglesia, pero que son hipócritas pecadores, a los que no se les debería de ofrecer las perlas que pertenecen a la comunidad de los santos. Porque a veces puede que nos desgastemos mucho en una persona que va a la iglesia, pero esa persona es hipócrita, no es un creyente verdadero. Hay un libro que es la Idaje, o que se conoce como la enseñanza de los 12 apóstoles, que es del año 100 después de Cristo, y es un libro en el que se dan las primeras órdenes para la iglesia cristiana, que dice que nadie coma ni beba de tu Eucaristía excepto aquellos bautizados en el nombre del Señor. Porque con respecto a esto, el Señor ha dicho, no des lo santo a los perros. Pues dentro de la iglesia, por ejemplo, hay una membresía. No todos son miembros de la iglesia. Es hasta que se hacen miembros reales. Hay gente que va a la iglesia pero no quiere ser miembro. Vamos. Entonces, a la hora de compartir por lo menos la Santa Cena, se hace con el que es miembro, no con el que no es miembro. Entonces Jesús también está aquí hablando en ese contexto de corregir a los hermanos. La corrección piadosa es una perla, que a veces puede doler un poquito, que tal vez a veces puede molestar, puede incomodar, pero que no debe de ser echada delante de los cerdos, es decir, de aquellos hermanos que han determinado no recibirlas, que han determinado hacer caso omiso a la corrección que un hermano en la fe le hace. Ese hermano que no acepta la corrección, que no acepta la exhortación, es un cerdo. Como quien dice, hay que dejarlo que haga su vida y el Señor se entenderá con él. Por eso necesitamos discernimiento. El discernimiento nos ayuda a compartir la verdad con quienes realmente la buscan. Es que hay esos hermanos que no quieren ser corregidos, que no quieren ser enseñados, entonces empiezan a utilizar ese versículo, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Ellos han determinado no recibir la verdad. Tenemos que tener discernimiento de no echarle las perlas a ellos. Porque las perlas del Evangelio son preciosas. Y puede que al final esas personas a las que queremos ayudar, cuando no tenemos un discernimiento afinado, se confunden. Y estas personas están siendo cegados a la verdad de Dios por el Dios de este siglo. Y al final lo único que van a lograr esas personas es pisotear el Evangelio. ¿Cuántos cristianos hay allá afuera pisoteando el Evangelio? ¿Cuántos? Hay muchos que están viviendo una vida por fuera de lo que el Señor pide o exige, y aún así van a una iglesia a recibir las perlas. Ahora, ¿Jesús mismo le enseñó a pecadores? Sí. ¿Jesús se sentó con pecadores? Sí. ¿Comió con recaudadores de impuestos? Sí. Pero en esencia, la instrucción que hay aquí en Mateo capítulo 7, verso 6, es la misma que Jesús le dio a sus discípulos cuando les dijo: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Él no les dijo, quédense ahí y ruéguenles y ayunen y oren por ellos hasta que ellos acepten el Evangelio.
Ellos no dijo, consíganse en un bus y lleven a todas las personas para una finca y hagan un encuentro con ellos allá, ¿no? Casi que oblíguenlos. Es más, ustedes reúnan plata y páguenles el proceso a ellos. Él no está diciendo aquí eso, él está diciendo que si no los oyen, que si no los reciben, váyanse de ahí, váyanse de ahí. Debemos compartir el Evangelio, pero cuando se vuelve o es evidente que el Evangelio no es bienvenido, no es aceptado, nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Ya se le habló? ¿Por qué? Porque somos responsables de compartir la buena nueva, pero no somos responsables de la aceptación de la buena nueva. Somos responsables de ir y compartir el Evangelio, pero no somos responsables de la respuesta que la gente le dé a ese Evangelio. Los cerdos no aprecian las perlas. Y algunas personas no aprecian lo que hizo Jesús en la cruz. Si yo veo una persona que viene de vez en cuando a la iglesia, pero vive una vida desordenada, una vida de pecado, y que porque ha venido 3 veces a la iglesia, entonces yo voy a estar ahí detrás de esa persona, yo no voy a estar detrás de esa persona. Los cerdos no aprecian las perlas, y muchas personas no aprecian lo que Jesús hizo en la cruz. Nuestro trabajo entonces no es forzar conversiones, no es meterle el evangelio por los ojos a la gente. No tiene sentido predicar el valor de las perlas a los perros. Otros dirían allá afuera, no bote pólvora en gallinazo. ¿O no? La instrucción de Jesús a los apóstoles sobre cómo manejar el rechazo al evangelio era simplemente, váyanse de ahí, sacúdanse en las sandalias, sacúdanse el polvo de las sandalias y váyanse de ahí. No lo quieren aceptar, váyanse de ahí. Hay personas que sí necesitan oír el evangelio y que están listas para oír el evangelio. El evangelio debe ser predicado a toda criatura, pero cuando los judíos se endurecían y maldecían el camino delante de la multitud, los apóstoles no les volvieron a compartir. Hechos 19, por allá Pablo dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de unos llamados tiranos. Si no lo quieren aceptar, listo, no hay problema. Si no lo obliga a Dios, ¿por qué lo voy a obligar? Para Jesús no está diciendo que o no quiere que nos desanimemos para compartir el Evangelio, porque para eso fuimos llamados a compartir el Evangelio. Jesús en unos capítulos antes nos llama a que seamos la sal y que seamos la luz del mundo, que nuestra luz brille delante del mundo. Pero Jesús dice esto para que usted y yo entendamos que el llamado de nosotros es un llamado al discernimiento y a animarnos a buscar corazones que sí estén preparados y que estén listos para recibir ese evangelio. No podemos ir por allá a desgastarnos con personas que no quieren recibir. Y entonces cuando encontremos esos corazones que están dispuestos, que están abiertos, que son receptivos a recibir el Evangelio, allí usted y yo podemos confiar y podemos creer en que Dios ya ha estado trabajando en esos corazones. Ahora, no vamos a ejercer un juicio condenatorio, precipitado, duro y severo, pero sí vamos a ejercer sabiduría y discernimiento de a la hora de compartir el Evangelio. Por ejemplo, no podemos llegar diciendo, no, es como yo sé que esos son unos borrachos que mantienen rumbo, yo no les voy a predicar. No estoy lanzando un juicio adelantado. Voy y les comparto, y si hay dureza, si no quieren recibirlo, pues me voy. ¿Cierto? Pero cumplí mi tarea, mi trabajo. Ahora, la aplicación de este mensaje. ¿Cómo vivir un juicio recto? Vamos a ver 3 puntos. Primero, examinarse a sí mismo antes de corregir a otros. Segunda de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segundo, abordar el pecado con humildad y amor.
Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y tercero, practicar el discernimiento en la enseñanza y la corrección. Proverbios 9:8 al 9. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces ejerzamos un discernimiento a la hora de intentar corregir a otros, a la hora también de predicarle a otros. Entonces, para terminar ya en conclusión, el llamado de Jesús en este capítulo 7, verso 1 al 6, es a que no condenemos de manera precipitada a otros con un juicio duro, severo, injusto, sino que los corrijamos con amor y sabiduría, examinándonos a nosotros mismos, evaluando nuestro propio corazón antes de juzgar a otros. No permitamos que las personas que no quieren ser juzgadas utilicen el mismo versículo para decir, usted no puede juzgar a nadie. No juzgue para no ser juzgado. No, nosotros venimos a juzgar el pecado, lo que la gente está haciendo mal. Pero vamos haciéndolo cuando ya hemos examinado nuestro propio corazón. Si seguimos este principio, vamos a vivir con gracia, vamos a vivir con verdad, vamos a vivir reflejando el carácter de Cristo en nuestra propia relación con Dios y con los demás. Amén. Bueno, vamos a orar.